Buen día y bienvenidos a este documental en el cual hablaremos sobre la guerra de Vietnam. A continuación, veremos una pequeña introducción sobre el tema la guerra de Vietnam. A comienzos de 1964, el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, aprobó el bombardeo sistemático de Vietnam del Norte y el envío de tropas de combate a Vietnam del Sur, con lo que se inició la implicación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que tan nefastas consecuencias trajo en la historia política de este país. En 1964, tropas vietnamitas atacaron naves de Estados Unidos y en respuesta, Lyndon Johnson en la presidencia inició un bombardeo continuó sobre Vietnam del Norte y un desembarco masivo de las tropas. La guerra especial tomaba otro rumbo. Se usaban sustancias químicas regadas desde el aire sobre el ganado y los sembradíos de alimentos próximos a cosecharse. Los seres humanos eran afectados con quemaduras en la piel, diarreas y molestias pulmonares. La población tuvo que inventar recursos para defenderse en esos ataques. Hacia 1965, las fuerzas estadounidenses generalizaron los bombardeos sobre Vietnam del Norte, aumentando el número de tropas de Estados Unidos en Vietnam del Sur. Pero los bombardeos, que produjeron enormes daños en las cosechas, en las vías de comunicación y en los centros industriales de los dos Vietnam, además de causar la muerte a 1 millón de civiles, no lograron someter a los rebeldes en Vietnam del Sur, ni consiguieron que los del norte dejaran de prestar ayuda al FNL. El efecto de las acciones bélicas de Estados Unidos fue más bien contraproducente al estimular la resistencia nacionalista de los vietnamitas. También originó en la propia sociedad estadounidense un fuerte movimiento de rechazo hacia la intervención de su gobierno en Indochina, en la Unión Americana. En los primeros meses de 1968, el gobierno estadounidense, presionado por la opinión pública de su país, había llegado a la conclusión de que la guerra de Vietnam no se podría ganar. El 31 de marzo, el presidente Johnson anunció el paro de los bombardeos sobre Vietnam del Norte, gesto que encontró una respuesta positiva de Hanoi, y en mayo del siguiente comenzaron en París las conversaciones de paz entre Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y Frente Nacional de Liberación de Vietcong. Los primeros resultados de las negociaciones fueron negativos a pensar que las incursiones aéreas estadounidenses habían cesado por completo en noviembre de este mismo año. Volvió a enviar fuerzas militares a Indochina, invadiendo parcialmente a Camboya y Laos, países a los que se había extendido ya el comunismo, pero sin éxito importante. Después, la guerra de Vietnam era muy impopular en Estados Unidos. Ciudadanos e intelectuales protestaban enérgicamente. Mientras tanto, se iniciaban en París las negociaciones para la paz. Vietnam del Norte y el Vietcong, que había sido reconocido como fuerza beligerante, opusieron rotunda negativa a cualquier compromiso y lo único que pretendían y por lo que luchaban era por la salida de Estados Unidos. La guerra siguió durante varios años más. Los bombardeos norteamericanos se intensificaron. Los vietnamitas defendían con decisión lo que era suyo. El 27 de enero de 1973, las delegaciones de Estados Unidos, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte y del Gobierno Revolucionario Provisional concluían las negociaciones de la Conferencia de París. En marzo siguiente, los acuerdos se completaron con otro que preveía la unificación de los dos territorios. Tras la retirada de las tropas estadounidenses, la guerra continuó por 2 años más hasta que en abril de 1975 se consumaba la victoria total del FNL y el fracaso definitivo de Estados Unidos. La retirada. Cada vez más estadounidenses se oponían a la guerra. No entendían por qué sus tropas luchaban en una guerra sin causa justificada. Los últimos 5 años de la guerra resultaron especialmente sangrientos y penosos para ambos bandos. Estados Unidos inició conversaciones de paz en París en 1969 con la intención de encontrar una salida ordenada del conflicto. Las conversaciones continuaron hasta la firma de un acuerdo de paz el 27 de enero de 1973. Alguna de las consecuencias de Vietnam fue de que perdió el 70% de su infraestructura y transporte. Algunas de las consecuencias en Estados Unidos fue la oposición de la guerra dentro y fuera de Estados Unidos. Durante la juventud dejó a centenares de soldados con adicción a las drogas. Se dio el síndrome de Vietnam, en el cual Estados Unidos perdió su espíritu de nación libertadora y vencedora. Y por último, miles de minusválidos amputados y trastornados mentales. Gracias por su atención y espero que les haya agradado como fuente de información.